En algún momento, el poder dejó de tener rostro de caudillo y comenzó a vestirse de traje, corbata y título universitario. Aquel México herido por la revolución, que intentaba levantarse sobre promesas, discursos y escenografías cinematográficas, entró en una nueva etapa, más moderna, más ambiciosa y también más ambigua. Un nuevo líder surgía. No portaba fusil, llevaba un portafolio. No hablaba con voz de trueno, sino con el tono encantador de un abogado educado en el extranjero. Y detrás de su sonrisa impecable se ocultaban alianzas, negocios y silencios costosos. Miguel Alemán Valdés fue el primer civil en ocupar la presidencia de México, pero su gestión no fue la de un simple funcionario, fue la de un director de escena. Montó el país como un gran escenario, con empresarios en lugar de revolucionarios, cámaras en vez de armas, contratos firmados entre brindis y discursos patrióticos. Mientras el país se pavimentaba, también se corrompía. Y mientras se hablaba de progreso, muchos ya hablaban de impunidad. Se forjó una nueva élite, se reforzaron los lazos con Estados Unidos y las empresas transnacionales encontraron en México un terreno fértil. Pero, ¿cuál fue el precio? ¿Qué favores se intercambiaron entre los salones de Los Pinos y las oficinas de Wall Street? ¿Qué secretos se escondieron bajo el concreto de la modernización? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, levantamos el telón sobre uno de los gobiernos más deslumbrantes y más cuestionables de la historia contemporánea de México. Exploraremos su llegada a la silla presidencial, los primeros síntomas del milagro mexicano y el costo de la modernización del país, pasando por las negociaciones que se hicieron con Estados Unidos, hasta las señales claras del nepotismo político. Porque cuando el poder se viste de gala, la corrupción también puede llevar un smoking. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El elegido del porvenir, Alemán y el fin de los caudillos. México estaba listo para una transición. El país que había sido marcado por la bota de los caudillos, por los discursos encendidos de los jefes revolucionarios y por el peso de los generales, comenzaba a mirar hacia otro horizonte, uno en el que la palabra modernidad se repetía como un mantra y en el que la juventud, la educación y el progreso parecían ser la nueva bandera. En ese contexto emergió Miguel Alemán Valdés, hijo de un veterano revolucionario veracruzano. Alemán no siguió el camino de las armas, su revolución fue otra, la de las leyes, los códigos y los discursos pulidos. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y desde ahí comenzó a tejer relaciones con los sectores políticos, judiciales y empresariales que definirían su carrera. Su paso por la vida universitaria y su formación como abogado fueron fundamentales no solo para construir su identidad, sino también para marcar el inicio de una nueva élite política, una que ya no provenía del campo de batalla, sino de las aulas y los cafés intelectuales. Pero fue en Veracruz donde comenzó realmente su ascenso. Como gobernador de su estado natal entre 1940 y 1944, Alemán se rodeó de aliados leales, muchos de los cuales lo acompañarían hasta Los Pinos. Veracruz fue su primer laboratorio político, modernizó la infraestructura, amplió caminos y promovió obras públicas, pero también tejió una red de compadrazgos que más tarde se convertirían en sello de su estilo. Alemán había dirigido la campaña pro Ávila Camacho y había empleado buenas y malas mañas para sacar adelante la elección. Cita: México, biografía del poder, de Enrique Krause. Después, su presencia se consolidó como secretario de Gobernación durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. En ese puesto,
Alemán demostró una habilidad estratégica inusual. Supo controlar conflictos internos, tejer alianzas con los empresarios y dialogar con los sectores obreros sin levantar demasiado polvo. Era pragmático, veloz, confiable, pero sobre todo era un político joven en un sistema que aún olía a pólvora y cicatrices. Sin embargo, su ascenso no fue tan terso como las revistas de la época lo presentaban. Dentro del círculo del poder se libraba una lucha sorda y peligrosa. Había otro nombre que aspiraba al trono presidencial: Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente y general de la Revolución, temido por su brutalidad, respetado por su poder regional en Puebla y sus vínculos con el ejército. Maximino era, para muchos, el candidato natural, pero también una figura incómoda, impredecible y peligrosa. Todo cambió el 17 de febrero de 1945, cuando Maximino murió de forma repentina. La parte médica habló de un infarto, pero los rumores se esparcieron como pólvora. ¿Había sido envenenado? ¿Eliminado por sus enemigos políticos? ¿Su muerte fue parte de un cálculo superior para garantizar la sucesión civil? Todas estas preguntas las responderemos en un próximo episodio. El malévolo Seminario Time comentó entonces que Miguel Alemán había ganado siempre con la mano de la muerte. Llega diputado federal porque muere el propietario. Alcanza la gobernatura de Veracruz porque asesinan al gobernador Manlio Fabio Altamirano. Ahora entra en la presidencia de la República por la muerte de Maximino. Cita: La sucesión presidencial, de Daniel Cosío Villegas. Con Maximino fuera del tablero, la campaña de Alemán fue una maquinaria bien aceitada. Utilizó los medios de comunicación con una destreza sin precedentes. Comprendió el poder de la imagen, del discurso mesurado, del mensaje visual. Su juventud no era vista como debilidad, sino como un símbolo de una nueva era, la del México moderno, industrial y urbano. Los medios de comunicación construyeron el mito: un hombre culto, dialogante, firme, pero moderno. Su sonrisa era portada de revistas, su voz parte de las radionovelas del poder, y su imagen, cuidadosamente construida, se convirtió en un símbolo de transformación. Era la primera vez que un civil, joven, universitario y mediático, alcanzaba el máximo poder del país. Miguel Alemán no solo inauguró una presidencia, inauguró una nueva manera de ejercer el poder a través de las instituciones, de la burocracia técnica, del contrato con las élites financieras y del control mediático. Pero su llegada no implicaba una ruptura con los viejos vicios del sistema, implicaba su sofisticación. Ya no se gobernaba con sable, sino con contratos; ya no con pólvora, sino con favores; ya no con caudillos, sino con compadres. Así comenzó el sexenio de Miguel Alemán Valdés, entre promesas de modernidad y la consolidación de una nueva clase gobernante que con él dejaría de disfrazarse de revolucionaria y se mostraría tal cual era: tecnócrata, elitista y ambiciosa. La promesa dorada, un milagro a medias. Desde el primer día de su mandato, Miguel Alemán Valdés entendió que modernizar México no era solo cuestión de ideología o de desarrollo institucional. Se trataba de hacer del Estado un motor de riqueza, pero también de favores. Su sexenio marcó un punto de inflexión. Bajo su gestión, el poder presidencial ya no solo se relacionaba con lo político, sino que abrazó sin disimulo al capital. Por primera vez, los negocios y el gobierno caminaron tomados de la mano, y la riqueza dejó de ser un accidente del poder para convertirse en su propósito. El crecimiento económico sostenido entre 1940 y 1970, ese al que luego se llamaría el milagro mexicano, tuvo sus raíces en los años de Miguel Alemán. Durante su sexenio, el Producto Interno Bruto creció en promedio un 6% anual. Se construyeron más de 11,000 kilómetros de carretera, se modernizaron los puertos, se levantaron presas monumentales como la Temazcal o Miguel Alemán en Oaxaca, y se expandieron los servicios públicos. Eran megaobras que no solo transformaban el paisaje, sino que también canalizaban una red de poder económico sin precedentes. En el discurso oficial, el país se incorporaba finalmente al mundo moderno, pero ese progreso, como casi todo en la política mexicana de la época, llevaba un doble rostro.
alemán deseaba construir una economía moderna, basada en la iniciativa y las inversiones privadas, así como en la actividad rectora del Estado, que por medio del control de la industria básica, fomentara la actividad económica general. Cita: Historia de la Revolución Mexicana, volumen 7, de 1940 a 1952, de Blanca Torres y Luis Medina Peña. El gobierno promovió grandes ferias industriales, proyecciones propagandísticas en televisión y un discurso cargado de futuro. Una de las joyas del régimen fue la edificación de Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México. Iniciada en 1950, representaba el símbolo de una nueva era ilustrada, el México que se educaba, que pensaba, pero también fue una oportunidad para adjudicar contratos millonarios a empresas vinculadas al círculo presidencial. Desde su campaña, colocó a la universidad en el centro de su proyecto. Los grandes problemas nacionales debían ser discutidos, dictaminados y más tarde resueltos por universitarios. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Pero no solo el conocimiento era prioridad. Acapulco, un pequeño pueblo costero hasta entonces ignorado, se transformó rápidamente en el paraíso del nuevo México moderno. Con una inversión pública disfrazada de privada, Alemán lo convirtió en un destino de lujo, una vitrina para mostrar el ideal del nuevo México que el alemanismo quería proyectar al mundo: moderno, atractivo, turístico y profundamente elitista. Las inversiones públicas se dirigieron a abrir carreteras, establecer vuelos, levantar hoteles y casinos, no por una estrategia de desarrollo integral, sino para beneficiar a un círculo cercano al presidente, donde él mismo encontraba descanso, negocios y compañía. Con el impulso que Alemán continuó prestándole en los años 50, Acapulco comenzó a llenarse de modernos hoteles y un ambiente cada vez más internacional que prestigiaba la época del jet set. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Ahí, entre palmeras y whisky importado, se tejían alianzas económicas y políticas que determinarían el rumbo del país. Aquí también apareció una figura que sería clave en la historia oculta del régimen: Hilda Kruger, la actriz alemana, espía y la amante de muchos altos funcionarios nacionales, empresarios internacionales y hasta miembros prominentes del partido alemán. Pero esa historia, oscura, peligrosa y reveladora, será tema para un próximo episodio. La prensa, el cine y la televisión, todavía en su infancia, ayudaron a construir la imagen de un México moderno, industrial y optimista. El régimen aparecía ante la ciudadanía como un gobierno eficiente, juvenil y civilizado. Las cámaras mostraban al presidente en giras, inaugurando puentes, escuelas y plantas eléctricas. Pero esa modernidad tenía beneficiarios claros. Mientras las grandes ciudades comenzaban a llenarse de fábricas, centros comerciales y autopistas, el campo mexicano quedaba rezagado. Los campesinos, desplazados por la modernización agraria y la expansión urbana, comenzaron a migrar en masa a las ciudades, sin oportunidades reales de desarrollo. El milagro económico, en realidad, fue una alianza política económica que redistribuyó poder y riqueza hacia las élites emergentes del país. Miguel Alemán consolidó así una nueva clase de empresarios políticos cuyas redes de influencia y negocios públicos marcarían el sistema mexicano durante décadas. La expansión continua, que necesitaba del privilegio y del monopolio, era la reafirmación de lo propio y no tenía sino una meta: estimular el progreso de todos juntos. Cita: Historia de la Revolución Mexicana, volumen 7, de 1940 a 1952, de Blanca Torres y Luis Medina Peña. Pero no todos veían con buenos ojos esta modernización. El ascenso de una élite enriquecida, alejada de los valores revolucionarios y rodeada de escándalos, comenzó a generar malestar en sectores conservadores y religiosos. Entre sotanas, rosarios y oficinas empresariales se gestaba un movimiento que rechazaría tanto el autoritarismo del PRI como su desprecio por la moral católica. El viraje civilista del poder, la decadencia de los ideales revolucionarios y la corrupción sistemática del alemanismo sembraron las semillas de una nueva derecha. Fue en este contexto donde comenzó a delinearse la oposición organizada, el fortalecimiento del Partido Acción Nacional como fuerza política conservadora y el nacimiento de una red clandestina llamada El Yunque. El milagro mexicano fue real.
pero incompleto. Para algunos, fue una entrada al mundo moderno. Para otros, el inicio de un nuevo tipo de marginación, la modernización sin inclusión. Modernización a la carta. Negocios, cemento y compadres. La modernización, para el alemanismo, no fue solo una meta nacional, sino un negocio familiar. El desarrollo dejó de ser un fin colectivo para convertirse en una oportunidad privada. Las obras monumentales del sexenio se alzaron sobre cimientos de concreto y de compadrazgo. ¿México crecía? Sí, pero al ritmo que marcaban los intereses del presidente y de su círculo más cercano. Desde Ciudad Universitaria hasta Televicentro, cada piedra cargaba el peso de acuerdos entre empresarios privilegiados y un gobierno que, por primera vez de manera tan abierta, se asumía como intermediario entre el poder y el dinero. Muchos amigos de Alemán, fuera y dentro del gobierno, se acogieron con gusto a la oferta de PAN presidencial y se hicieron ricos gracias a concesiones oficiales, no necesariamente ilegales, pero muchas veces inmorales. Cita: La presidencia imperial de Enrique Krause. La corrupción ya no era un accidente del sistema, era su lubricante esencial. Obras públicas, licitaciones, concesiones, todo estaba diseñado para beneficiar a un nuevo grupo de élite, empresarios, políticos y amigos del presidente que formaban la base real del régimen. Ciudad Universitaria, por ejemplo, no solo fue símbolo educativo, fue también un negocio redondo. La televisión, ese nuevo instrumento de masas, tampoco se escapó. El nacimiento de Televicentro, que luego se convertiría en Televisa, estuvo ligado a la visión del alemanismo: tener el control de la narrativa nacional, pero también canalizar recursos hacia grupos aliados, inversiones públicas que terminaban en manos privadas a través de los entramados legales disfrazados de la modernización. Miguel Alemán Valdés consolidó una red de favores con nombres propios. Uno de los más prominentes fue Jorge Pasquel, empresario vinculado al béisbol y al comercio exterior. Era un protegido del régimen. Carlos Hank González, entonces apenas emergente, inició su ascenso en esta época. Rodolfo Sánchez Taboada, líder del PRI y operador del régimen, también formaba parte del círculo cerrado. Y por supuesto, al centro de todo, Miguel Alemán Jr., quien se volvió un magnate bajo la sombra de su padre. Fue con Miguel Alemán cuando alrededor de la presidencia se fue tejiendo una red de intereses empresariales nacionales y extranjeros, sindicales, caciquiles, partidistas y religiosos, que, subordinados en lo sustancial al jefe de gobierno, usaron esa cercanía y ese favor con la institución central de la política mexicana para acumular poder propio. Pronto, esos favores del presidencialismo ya eran parte del proceso real de la toma de las decisiones políticas. Cita: Nuestra tragedia persiste, de Lorenzo Meyer. El compadrismo dejó de ser una práctica informal y se convirtió en política de Estado. La distribución de contratos, la entrega de concesiones e incluso el acceso a los medios o a los recursos del Banco Nacional, todo dependía de pertenecer a ese exclusivo club que giraba en torno al presidente. Y como en toda buena estrategia, había una justificación. El discurso era claro: modernizar al país requería alianzas, eficiencia y pragmatismo. Los medios a veces eran imperfectos, pero el fin era legítimo, o al menos eso decían. Pocos se atrevían a denunciar. El poder de Alemán era tal que incluso los medios, algunos recién fundados gracias a sus conexiones, evitaban críticas. Las voces disidentes eran acalladas o simplemente ignoradas. La corrupción, lejos de ser un escándalo, fue parte del paisaje, como si no pudiera existir el desarrollo sin una cuota de robo. Pero las consecuencias fueron duraderas. Lo que se inauguró en ese sexenio no fue solo una nueva infraestructura o una élite económica, fue una nueva forma de gobernar, la del negocio como política. El presidencialismo empresarial, una fórmula que con variantes persistiría hasta nuestros días. Así se consolidó el modelo que hoy reconocemos como parte del viejo PRI, un sistema donde el poder no solo gobernaba, sino que vendía, compraba, invertía y negociaba como cualquier corporación. Miguel Alemán Valdés no fue solo el primer presidente civil, fue el primer presidente empresario y el arquitecto de un modelo de corrupción estructural que moldearía al México del siglo XX.
Alianzas y dependencias. El precio del progreso. Mientras México se vendía al mundo como una nación en marcha, moderna y vibrante, su relación con los Estados Unidos se volvía cada vez más profunda y más desigual. Durante el sexenio de Miguel Alemán, esa cercanía se tradujo en inversiones, acuerdos, migración y dependencia. Fue una época de aperturas, pero también de concesiones estratégicas que marcarían el rumbo económico del país durante las próximas décadas. La alianza con Washington no era nueva. Desde la Segunda Guerra Mundial, México había entrado en la órbita geopolítica y económica de los Estados Unidos, pero con Alemán, esta cercanía dejó de ser táctica para convertirse en estructura. En el nombre del desarrollo y la modernización, se abrieron puertas y también bolsillos. En tiempos de Alemán, la relación entre los dos países había adoptado tonos de luna de miel. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Uno de los pilares de esta relación fue el Programa Bracero, iniciado oficialmente en 1942, pero consolidado en los primeros años del alemanismo. Miles de campesinos mexicanos fueron enviados a trabajar a los campos estadounidenses bajo condiciones muchas veces precarias, con promesas de salarios dignos y protección laboral, promesas que en la práctica rara vez se cumplían. Para Alemán, el campo mexicano no era una prioridad. Su proyecto era urbano, industrial y elitista. Los campesinos se convirtieron en mano de obra exportable. La migración no era una tragedia, sino una válvula de escape para evitar un estallido social y al mismo tiempo una fuente de remesas que fortalecía las reservas nacionales. Pero no solo se exportó mano de obra, también se importaron capitales y concesiones. Bajo el lema de el desarrollo compartido, se entregaron facilidades a empresas estadounidenses del sector petrolero, eléctrico, telefónico y ferroviario. El gobierno mexicano justificaba estas concesiones como necesarias para atraer tecnología, pero en la práctica significaron renunciar a soberanía sobre sectores clave. En esa lógica, también nació el paraíso tropical de los poderosos, Acapulco. Lo que alguna vez fue una pequeña villa costera se transformó, gracias a millonarias inversiones estatales y privadas, en el símbolo del México moderno. Carreteras, aeropuertos, hoteles de lujo, todo diseñado no para los mexicanos, sino para los turistas estadounidenses. El sol, el mar y la arquitectura del ocio ocultaban una estrategia más profunda: generar divisas, fortalecer la imagen del país ante el mundo y tejer una red de negocios donde participaban desde funcionarios públicos hasta celebridades internacionales. Lo que se vivía en Acapulco era el reflejo de una relación más amplia: México como destino, como proveedor, como socio subordinado. La élite gobernante mexicana se volvía cosmopolita y empresarial, pero el costo real se pagaba en otra parte: en los campos vacíos de campesinos, en los pueblos sin electricidad, en las empresas nacionales que no podían competir con el poder del capital extranjero. Así, mientras la élite se tomaba fotos en Acapulco con estrellas de Hollywood, los trabajadores mexicanos cruzaban la frontera para recoger fruta en California o construir vías en Texas, dos mundos ligados por un acuerdo tácito. México provee lo que Estados Unidos necesita, a cambio de promesas que pocas veces se cumplen. Ese acuerdo del Programa Bracero se convertiría en uno de los fenómenos migratorios más importantes del siglo XX. Este afectaría a generaciones de familias, moldearía pueblos enteros y dejaría una huella en la relación bilateral que aún hoy sigue abierta. Y aunque el gobierno lo presenta como un acuerdo de beneficio mutuo, el programa revelaba una verdad aún más amarga: México no estaba exportando solo trabajadores, sino también las consecuencias de un modelo de desarrollo excluyente. Aquellos hombres que partían hacia el norte lo hacían porque su tierra ya no ofrecía futuro. El campo, abandonado por las políticas públicas, se convertía en un lugar de despojo silencioso. La migración masiva se transformó en una estrategia de Estado, y con ella nació una nueva identidad mexicana, la del trabajador transnacional, siempre al margen, siempre temporal, siempre necesario, pero nunca plenamente reconocido. Miguel Alemán, Sociedad Anónima, el expresidente que fundó una élite. Cuando Miguel Alemán Valdés dejó la presidencia en 1952, no se retiró, todo lo contrario, había cimentado una nueva ruta, la del político que se convertiría en empresario. El general revolucionario daba paso al abogado elegante,
al inversionista sofisticado, al hombre de negocios que había entendido que el verdadero poder no estaba solo en el despacho presidencial, sino en los directorios de empresas, en las concesiones, en las licencias exclusivas. Durante su sexenio, se consolidó una clase política que ya no solo gobernaba, también participaba activamente en los circuitos del capital. A ese fenómeno se le conoció como el ciclo alemanista, un grupo de amigos, aliados, compadres y familiares que formaban una red de intereses económicos y políticos que sobrevivió al sexenio y que aún hoy resuenan en las estructuras del poder mexicano. El proyecto alemanista no buscaba el bienestar material general, sino una variedad restringida y particular. El crecimiento industrial que privilegiaba, como señalaba atinadamente Tannenbaum, a la triple casta de los funcionarios, los obreros y los empresarios. Así, una tesis fascinadora por su contenido de evidente justicia social se transforma en una tesis económicamente discutible, social y políticamente repugnante. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Ciudad universitaria, Telesistema Mexicano, Acapulco. No eran solo obras públicas, eran símbolos de una nueva clase política que apostaba por el capital privado bajo el amparo del Estado, y Miguel Alemán fue su principal beneficiario. Tras dejar el poder, el expresidente se convirtió en uno de los empresarios más poderosos del país. Fue uno de los fundadores de Telesistema Mexicano, un embrión de lo que hoy es Televisa. Su participación en el medio no era simbólica, poseía acciones, influía en las decisiones y utilizaba esa plataforma para reforzar su imagen y proteger sus intereses. Además, invirtió en bienes raíces en Acapulco y la Ciudad de México, participó en el crecimiento del turismo de lujo en la costa del Pacífico y se alió con los bancos nacionales e internacionales para financiar desarrollos turísticos e inmobiliarios. Una de sus apuestas más visibles fue el fortalecimiento del sector hotelero y las conexiones aéreas entre Acapulco y Estados Unidos, donde utilizó sus contactos diplomáticos y políticos para facilitar rutas, permisos y alianzas. También formó parte de los consejos de administración de empresas clave en la industria del cemento, los seguros y la infraestructura. Su nombre y el de su hijo, Miguel Alemán Velasco, comenzaron a aparecer cada vez con más fuerza en los círculos de inversión, medios y transporte aéreo. Alemán fundó el Grupo Alemán, un conglomerado que llegó a operar empresas en los sectores de aviación, energía, telecomunicaciones y turismo. Las relaciones que habían cultivado durante su paso por el gobierno con empresarios nacionales, banqueros internacionales y políticos estadounidenses fueron esenciales para construir ese emporio. La línea entre el Estado y la iniciativa privada se diluía peligrosamente, y con ella se diluía también la noción de rendición de cuentas. Para muchos, Miguel Alemán fue el arquitecto de la modernización mexicana. Para otros, fue el arquitecto del sistema del compadrazgo que marcaría nuestro sistema político nacional de la actualidad. Lo cierto es que con él nació un nuevo modelo de liderazgo, el del presidente que salía del poder con más influencia que cuando entró. Ese legado sería replicado hasta nuestros días por presidentes que entendieron que, más allá del mandato constitucional, el verdadero botín comenzaba al dejar el cargo. Miguel Alemán no solo gobernó un país, fundó una cultura. El silencio del progreso, legado, impunidad y las huellas que no se borran. El México que surgió tras la Revolución había sido esculpido por caudillos, militares y viejos jefes que, entre fusiles y discursos, moldearon a un nuevo régimen. Pero con Miguel Alemán Valdés, el país cambió de rostro y también de propósito. Su presidencia no solo marcó el inicio de la era civil dentro del poder, sino también la transformación del Estado en una maquinaria moderna y calculada de influencias, negocios y control. Su sexenio consolidó el milagro mexicano, impulsó la infraestructura, promovió el turismo y transformó el rostro urbano del país. Pero detrás de las cámaras que filmaban un México moderno, había acuerdos en la sombra, nombres que no aparecían en los boletines oficiales, fortunas amasadas en silencio y una clase político-empresarial que nacería para quedarse. El concepto de clase política abarca a quienes ocupan puestos de elección y a la alta burocracia, pero además a la cúpula empresarial, a los que mandan desde el dinero. Cita: Nuestra tragedia persiste, de Lorenzo Meyer. Con Miguel Alemán, el poder dejó de ser una aspiración revolucionaria para convertirse en un privilegio hereditario, en un botín distribuido entre amigos, socios, familiares y protegidos. El expresidente se convirtió en empresario y su figura
fundó una élite que dominaría la política y la economía durante las siguientes décadas. Su legado, sin embargo, no solo se escribe en obras públicas o universidades, sino en los silencios que su gobierno dejó. Porque mientras las luces apuntaban al desarrollo, en los márgenes florecían las sombras. ¿Qué costo tuvo ese progreso? ¿Cuánto se pactó con el crimen para sostener la ilusión del orden? ¿Quiénes fueron reprimidos, vigilados o silenciados para garantizar la estabilidad de ese nuevo México moderno? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos el rostro que nunca mostró Miguel Alemán Valdés, la cara de la represión sindical, del espionaje disfrazado de seguridad nacional, de los pactos inconfesables con el crimen organizado incipiente y del encubrimiento sistemático de criminales de guerra que encontraron refugio en México bajo su protección. Una red de favores, negocios, violencia e impunidad que tejió el verdadero legado oculto de una presidencia que cambió al país para siempre. Porque no todo milagro es divino. A veces es solo un velo que oculta un pacto con las sombras. Bajo la superficie de autopistas y universidades, el alemanismo sembró una semilla que transformaría el país no solo en su paisaje, sino en su alma. En esta transformación quedaron ocultos los acuerdos que no se firmaron en público, las voces que fueron silenciadas con promesas y los rostros del poder que nunca aparecieron en las fotografías oficiales. La historia, esa que no se nos enseña en los libros de la escuela, nos llama a mirar más allá del cemento y las cifras, a descubrir lo que realmente se construyó en esos años de gloria aparente. Porque a veces el verdadero legado de un gobierno no está en lo que edificó, sino en lo que decidió callar. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.